Mitos y leyendas del pueblo yoruba. La apuesta de Orula contra Olofin. En tiempos remotos, cuando los orichas caminaban entre los hombres y la magia fluía en cada rincón del universo, hubo un enfrentamiento que dejó una huella imborrable en el reino celestial. Orula, un ser sabio y astuto, desafió a Olofin, el poderoso señor de los cielos, en una apuesta que cambiaría el curso de la historia. La apuesta parecía simple, pero encerraba un misterio que desafiaría la lógica misma. Orula afirmó que el maíz tostado, símbolo de la tierra fértil, podría parir vida, algo que Olofin consideraba imposible. Sin embargo, la arrogancia y la seguridad del Señor de los Cielos lo llevaron a aceptar el desafío, convencido de que la victoria le pertenecería. Orula, con su astucia infinita, conspiró en la oscuridad con dos poderosos aliados, Eleguá, el guardián de las encrucijadas, y Changó, el dios del trueno y el relámpago. Juntos trazaron un plan para desafiar las leyes del tiempo y el espacio, y así, ganar la apuesta a Olofin. El día señalado llegó, y Orula llevó consigo un saco de maíz tostado hasta un terreno escogido. Con determinación, sembró los granos en la tierra, mientras Olofin observaba, con su confianza inquebrantable, la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Ambos se dirigieron luego al majestuoso palacio de Olofin, esperando el desenlace de la apuesta. La noche cayó sobre el reino celestial, y en la oscuridad, Changó desencadenó su poder, haciendo tronar los cielos con estruendo. Los relámpagos iluminaron el horizonte, revelando un escenario de magia y maravilla. Eleguá, hábil y sigiloso, realizó su cambio sutil, reemplazando los granos de maíz por otros que empezaron a germinar bajo la luz de la tormenta. Días pasaron, y el terreno donde Orula había sembrado el maíz tostado comenzó a transformarse. Brotes verdes emergieron de la tierra, y pequeñas plantas crecieron con vitalidad. Olofin, desconcertado y asombrado, se vio obligado a reconocer su derrota. Orula había demostrado que la vida podía nacer incluso de las semillas más inverosímiles. El día de la verdad llegó, y Olofin y Orula regresaron al terreno de la apuesta. Lo que antes era un montón de maíz tostado ahora era un campo lleno de vida y promesa. La victoria de Orula estaba sellada, y Olofin, con humildad, reconoció su derrota. La apuesta había sido ganada, y la magia de la naturaleza había prevalecido sobre la certeza arrogante. Orula recibió su merecido premio, pero su victoria no fue solitaria. En secreto, compartió su recompensa con Changó y Eleguá, los valientes aliados que habían desafiado los límites de la realidad para hacer posible lo imposible. Y así, la leyenda perduró en los corazones de aquellos que la escucharon, recordándoles que la sabiduría y la astucia pueden desafiar incluso a los orichas. La historia de Orula y su triunfo sobre la incredulidad de Olofin inspiró a generaciones futuras a creer en lo imposible y a reconocer la fuerza oculta en las semillas de esperanza que yacen en cada rincón del universo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.